En el año 1415 un hombre caminó hacia la muerte cantando himnos eleva su voz. Por encima de las llamas crepitantes que pronto lo consumirá János, un checo sacerdote que se atrevió a desafiar a los más. La poderosa institución de su tiempo tenía. Un emperador le había prometido salvoconducto y protección por el Sacro Imperio Romano Germánico. El mismo todavía mientras el fuego envolvía su cuerpo. Esas promesas se convirtieron en cenizas junto con su carne. Su ejecución no sería silenciar su mensaje en lugar de eso. Encender una revolución que sacudiría el mundo. Fundamentos de la Europa medieval y eco. A través de los siglos hasta nuestros tiempos modernos. El mundo a principios del siglo XV fue una época de profunda conmoción en la Europa cristiana. La Iglesia católica, una vez que autoridad espiritual incuestionable encontrada, envuelta en el escándalo y la división. El gran cisma había desgarrado el papado. Con varios hombres que afirman ser el verdadero papa, simultáneamente corrupción. Supurado en todos los niveles de la jerarquía eclesiástica del pueblo. Sacerdotes exigiendo el pago de los sacramentos a los cardenales que viven en el lujo mientras los campesinos morían de hambre. La Iglesia había crecido. Grasa en indulgencias, esencialmente vendiendo salvación al mejor postor, y muchos. Los cristianos fieles comenzaron a cuestionarse si esta institución realmente representó las enseñanzas de Cristo en este mundo turbulento. Entró János, nacido alrededor de 1370 en la pequeña Bohemia, pueblo de Husenec, el hijo de los campesinos. Hus se abrió camino a través de la educación y la ordenación. Eventualmente se convirtió en una máster en la Universidad Carolina de Praga y rector de la capilla de Belén, pero, a diferencia de muchos de sus contemporáneos que buscó consuelo en lo eclesiástico, las posiciones H se volvieron cada vez más perturbado por lo que presenció. Vio sacerdotes que apenas sabían leer latín, tropezando entre las masas, obispos que acumulado múltiples beneficios mientras descuidando sus rebaños, y un papal tribunal que parecía más preocupado por poder político que la salvación espiritual. La desconexión entre la Iglesia, enseñanzas sobre la humildad y la pobreza, y sus prácticas reales de riqueza, acumulación y manipulación política. Se le hizo imposible ignorarlo. Encontré inspiración en los escritos de John Wycliffe, un teólogo inglés que había argumentado que la Biblia no era el Papa. Debería ser la máxima autoridad en asuntos de fe. Wycliffe había sido declarado hereje, pero sus ideas se extendió por toda Europa como un reguero de pólvora. Entre aquellos hambrientos de una carrera de reformas, comenzó a predicar en checo en lugar de el latín. Hace que sus sermones sean accesibles a gente común que había sido excluida de entendiendo su propia religión. Proclamó que la salvación venía a través de la fe y las escrituras, no a través de comprar indulgencias o seguirlas decretos papales. Argumentó que la Iglesia debería volver a la pobreza apostólica y que los sacerdotes corruptos perdieron su autoridad a través de su pecado. Sus sermones atrajo multitudes masivas al Belén, capilla donde se encontraban comerciantes, artesanos, y todos los nobles se reunieron para escuchar esto mensaje radical. Pero con la popularidad llegó peligro. El arzobispo local y el clero, amenazada por la creciente influencia de Huse y sus desafíos a su autoridad, comenzó a presionarlo para que cesara su predicando. Cuando Huse se negó, se volvieron al Papa Juan Feterno, uno de los tres hombres, reclamando el título papal durante el gran cisma, que emitió una bula papal prohibiéndole a H predicar. Todavía H continuó argumentando que debía obedecer a Dios en lugar de hombres corruptos, incluso si vestían túnicas papales. La situación se agravó rápidamente cuando Hus se opuso públicamente a la venta de indulgencias del Papa para financiar una
cruzada contra las reivindicaciones papales rivales. Esto no era meramente teológico. La disputa fue un desafío directo a la base financiera de la Iglesia y autoridad política. Hus era excomulgado y Praga fue colocada bajo interdicto, lo que significa que no hay religión. Los servicios podrían realizarse en la ciudad. Mientras permaneció allí en lugar de Hus abandonó Praga para proteger a sus seguidores que pasan 2 años escribiendo y predicando en el campo bohemio, donde su apoyo solo se hizo más fuerte. Entre la gente común la crisis llegó a un punto crítico en 1414 cuando el concilio de Constantes se reunieron para abordar el gran cisma y reformar la Iglesia la Santa. El emperador romano Segismundo, ansioso por traer unidad a su imperio fracturado personalmente, invitó a Hus a asistir al concilio y defender sus enseñanzas de manera crucial. Sigismund le otorgó a Hus un documento de salvoconducto prometiéndole protección de ser arrestado o sufrir daños durante su viaje hacia y desde Constanza y durante su tiempo allí. Esto no era simplemente los documentos de salvoconducto de formalidad fueron consideradas obligaciones sagradas que unían el honor de la autoridad emisora para un emperador. Violaría tal promesa sería destruir su credibilidad y confiabilidad en la intrincada red de la diplomacia medieval de Hus. Inicialmente dudó sabiendo los peligros que corría. Lo esperaban constantemente sus amigos y los partidarios le rogaron que no se fuera sintiendo una trampa, pero Hus se sintió obligado por su conciencia y su fe para defender sus enseñanzas ante los reunidos representantes de la cristiandad. Él creía que la verdad prevalecería. Sus argumentos basados en las Escrituras serían convencer a los hombres razonables y que el salvoconducto del emperador lo protegería. El 11 de octubre de 1414, acompañado por nobles bohemios y portando la bandera de Sigismund, promesa de protección, Hus nunca volvería a ver su patria. Y su confianza en el honor imperial sería resultar ser un error de cálculo fatal que le costaría todo al llegar en Constanza el 3 de noviembre 1414. Inicialmente se movió libremente por todo el país. La ciudad predicando en casas particulares y reunión con simpatizantes del salvoconducto. Parecía estar aguantando y escribió cartas optimistas de regreso a Praga, describiendo su recepción. Sin embargo, la agenda del consejo quedó clara rápidamente. Este no debía ser un debate teológico, pero un tribunal. El 28 de noviembre, apenas 3 semanas después de su llegada, fue arrestado por orden de los cardenales y del Papa Juan el Hernán a pesar de la seguridad de Sigismund. Conducta cuando el emperador Segismundo protestó esta violación de su garantía fue. El consejo le dijo que las promesas hechas a los herejes no eran vinculantes y que la autoridad de la Iglesia fue reemplazada. Salvoconducto imperial. Hus fue encarcelado en un monasterio dominicano bajo horribles condiciones. La celda era apenas grande suficiente para que se acueste ubicado al lado a una letrina que llenaba su estrecho cuartos con humos nocivos. El hedor fue tan abrumador que lo hizo. Estaba gravemente enfermo, pero sus cautivos no mostraron ninguna señal. Durante meses se le negó la misericordia adecuada, alimentación, atención médica adecuada e incluso básica saneamiento. Su salud se deterioró rápidamente en estas condiciones, pero el espíritu permaneció intacto y pasó su tiempo en oración y escribiendo cartas a sus seguidores. Los animaron a permanecer fiel a la verdad del Evangelio sin importar de lo que le pasó. El juicio lo que siguió fue una burla a la justicia, predeterminado en su resultado y diseñado para humillar en lugar de examinar la verdad. Hus se encontró con una lista de artículos supuestamente extraídos de sus escritos y sermones, muchos de
que habían sido sacados de contexto o distorsionado más allá del reconocimiento cuando él intentó explicar su realidad, posiciones o proporcionar apoyo bíblico. Por sus enseñanzas fue abucheado por cardenales y obispos hostiles que no tenían interés en la teología genuina. Discusión sobre los procedimientos. Se realiza en latín, lo que dificulta para que los seguidores en la audiencia lo sigan. Mientras que se fue interrumpido frecuentemente y se les impidió montar una estructura coherente. Defensa. El Consejo exigió que H. retractarse de todas sus enseñanzas y someterse completamente a la autoridad papal. Ellos le ofrecieron cadena perpetua en lugar de que la muerte si simplemente lo admitiera. Error y pedir perdón, pero Hus se negó a comprometer su conciencia o traicionar lo que creía que era bíblico. Verdad. No quisiera una capilla llena de el oro se aleja de la verdad, declaró. A sus acusadores les argumentó que podía no relatar enseñanzas que nunca había sostenido y que no negaría las escrituras. La verdad simplemente para salvar su vida terrenal. Su firme negativa a doblegarse incluso en el rostro de una muerte segura. Ambos. Frustrado y enfurecido el Consejo. Miembros que esperaban que cediera. Bajo presión a medida que el juicio se prolongaba. Durante el invierno y la primavera de 1415. Los partidarios de Hus en Bohemia crecieron. Llegaron peticiones cada vez más agitadas. En el Consejo firmado por cientos de los nobles bohemios exigen su liberación. Y amenazarlo con consecuencias si lo hacía. Estas amenazas solo se reforzaron. La determinación del Consejo de dar ejemplo. Del comprendieron que permitir a Hus volver a Bohemia con vida, aunque silenciarlos sería visto como una victoria para su causa y animaría a otros. Los reformadores de toda Europa se enfrentan a un desafío. La autoridad de la Iglesia con impunidad es la última. La sesión del juicio a Hus tuvo lugar el 6 de julio de 1415 en la Catedral de Constantes ante un montaje de cardenales, obispos, abades y seculares. Autoridades. Una última vez el Consejo le ofreció la oportunidad de salvar su vida. A través de una retractación completa surgieron Hubs para dirigirse a la asamblea. Su cuerpo debilitado por meses de prisión, pero con voz clara y resuelta declaró que siempre había buscado predicar solo lo que estaba respaldado por las Escrituras. Era que él nunca había tenido la intención de crear división dentro de la Iglesia y que no podía, en conciencia, negar las enseñanzas que él creía que era verdadero. Dios es mi testigo, que nunca he enseñado ni predicado lo que han testificado falsos testigos contra mí, proclamó cuando quedó claro que H no se retractaría de lo dicho. El concilio lo declaró hereje y lo entregó a los seculares autoridades para la ejecución. Como fue costumbre, realizaban un ritual degradación despojándolo de su vestimentas sacerdotales pieza por pieza mientras, leyendo su condena, colocaron una corona de papel en su cabeza decorada con imágenes de demonios e inscritas con la palabra hereje a lo largo de esta humillación. H mantuvo su dignidad orando en silencio. Y no muestra ningún signo de miedo o arrepentimiento. El emperador Segismundo, que le había prometido durante estos casos, se dispuso de un salvoconducto. Procedimientos, pero no dijo nada a intervenir. H fue llevado inmediatamente a un campo fuera de las murallas de la ciudad donde se había preparado una multitud de miles. Se habían reunido para presenciar la ejecución, incluidos muchos de los miembros del Consejo, que querían ver cumplida su sentencia. El verdugo le ofreció a Hus una última oportunidad de salvar su vida, retractándose, pero él se negó. ¿Hoy qué más? Un ganso, dijo refiriéndose a su nombre. Lo que significaba ganso bajo control, pero en el siglo que viene oirás cantar a un cisne. No podrás silenciar esto.
La profecía resultaría notablemente perspicaz. Exactamente 102 años después Martín Lutero comenzaría la Reforma Protestante, que finalmente destrozaría la Iglesia Católica, el monopolio de la Iglesia sobre Occidente. El cristianismo como las llamas encendidas Hus comenzó a cantar himnos en latín su voz, llevando claramente a través del campo a Cristo. Hijo del Dios vivo, ten misericordia de mí. Cantó incluso cuando el fuego empezó a arder. Consume su ropa y su carne atestigua. Informó que continuó cantando hasta. El humo se volvió demasiado denso y las llamas son demasiado intensas para que pueda continuar. Algunos afirmaron que podían ver sus labios moviéndose en oración incluso después de su voz. Se silenció el fuego que ardió durante horas, hasta que no quedaron más que cenizas que luego fueron dispersados en el río Ri para impedir que sus seguidores se reúnan. Reliquias. La noticia de la ejecución de Hus llegó Bohemia en cuestión de días y desató. La nobleza sintió indignación inmediata, traicionado por el fracaso de Sigismund en honrar su salvoconducto mientras la gente común lo veía como un mártir que había muerto por predicar la simple verdad del Evangelio. Protesta estalló en toda Bohemia y las iglesias comenzaron a realizar servicios según las reformas de Hus en lugar de requisitos papales cuando el concilio intentó llenar el puesto de Hus en la capilla de Belén con una iglesia católica. La congregación leal se amotinó y ahuyentó al sustituto y alejó la ira. Bohemia pronto se transformó en un espacio abierto. Rebelión contra la iglesia y autoridad imperial. Las guerras asitas, que se desataría durante los dos siguientes. Durante décadas, las fuerzas checas se enfrentaron repetidamente. Derrotar a los ejércitos cruzados enviados por el Papa y el emperador. Estas guerras estaban entre las primera en la historia europea en librarse principalmente sobre principios religiosos, más que territorial o dinástico. Afirma que los asitas desarrollaron tecnologías innovadoras, tácticas militares, incluido el uso de carros de guerra y las primeras armas de fuego que influir en la guerra europea para generaciones. Su éxito demostró que la autoridad papal podría tener éxito, desafiado por la fuerza de las armas alentando otros movimientos reformistas en toda Europa. La ejecución de Jan Hus se convirtió en un grito de guerra no solo para los checos nacionalismo, pero por la reforma religiosa. Por toda Europa sus escritos fueron introducidos de contrabando fuera de la prisión y distribuido ampliamente. Reformadores inspirados desde Inglaterra hasta Hungría. Inventó la imprenta. Poco después de su muerte se le permitió ideas para difundirse más rápido y más lejos que nunca antes cuando Martín Lutero comenzó publicando sus desafíos a la Iglesia Católica. Autoridad en 1517 reconoció explícitamente su deuda a Hus y otros reformadores tempranos que habían pagado por su valentía con su vive. La traición de la caja fuerte de Hus. La conducta tuvo profundas implicaciones para conceptos medievales de honor y política. Fiabilidad. El fracaso del emperador Sigismund. Proteger a Hus dañó su credibilidad en todo el Sacro Imperio Romano Germánico y contribuyó a la política fragmentación que plagaría el centro. En Europa, durante siglos, el principio de que las promesas a los herejes no eran vinculantes socavó todo el sistema de inmunidad diplomática y salvoconducto que habían hecho negociaciones medievales. Los posibles reformadores futuros nunca lo harían. De nuevo, confiar en el poder imperial o papal garantiza saber que los religiosos, las autoridades, se habían mostrado dispuestas a romper sus juramentos más solemnes cuando servía sus propósitos la Iglesia Católica. El tratamiento de Hus también estableció una patrón de trato con los movimientos reformistas a través de la violencia en lugar de la teología. Compromiso que caracterizaría su respuesta a los desafíos para el futuro.
siglo en lugar de abordarla. Críticas legítimas que Husi. Otros denunciaron la corrupción y el abuso. Las autoridades de la Iglesia decidieron silenciar. Críticos a través de la intimidación. Encarcelamiento y ejecución. Este enfoque solo sirvió para convencer a más gente de que la Iglesia había abandonado su espiritualidad. Misión a favor de proteger su poder temporal y riqueza moderna. Los historiadores reconocen a Januse como uno de las cifras más significativas de la transición de la época medieval a la moderna temprana Europa. Su énfasis en lo bíblico. Autoridad sobre el decreto papal. Su insistencia en predicar en él. Lengua vernácula en lugar del latín. Y su crítica a la corrupción clerical. Todos prefiguraron los temas principales de la Reforma protestante. Su voluntad. Morir antes que comprometer su. Las convicciones inspiraron a innumerables personas a levantarse contra la tiranía religiosa y corrupción en la Universidad de Oxford. La historiadora Diamade M.C. Kuyoka ha llamado Huse el primer mártir protestante, mientras los historiadores checos lo consideran a la vez un reformador religioso y héroe nacional, que defendió la identidad checa contra la dominación imperial alemana. La historia de Jan Hus revela las consecuencias mortales que esperan a quienes desafían poder arraigado con nada más que la verdad. Como arma, su confianza en el imperio. Promesas y su fe en lo racional. El discurso teológico resultó ingenuo en el rostro de las instituciones dispuestas a utilizar cualquier medio necesario para preservar su autoridad, pero su muerte logró lo que su vida no pudo exponer. Fue la bancarrota moral de sus oponentes y inspiró una revolución que, en última instancia, lograr muchas de las reformas. Él había abogado en nuestro propio tiempo cuando autoridades religiosas y políticas todavía reclaman la sanción divina para sus. Las acciones del ejemplo de Huse nos recuerdan que la conciencia individual a veces exige resistencia a la autoridad corrupta, sin importar el costo personal que tenga. Llamas que consumieron a Jan Huse en 1415. Encendió un fuego que la Iglesia Católica nunca podría extinguir por completo. La ejecución lo transformó de un sacerdote problemático en un mártir cuyo la memoria inspiraría a generaciones de. Los reformadores prometen el salvoconducto. Eso que se rompió con él se convirtió en un símbolo de cómo el poder corrompe incluso a los más débiles. Obligaciones sagradas. Al reflexionar sobre sus historias 6 siglos después debemos preguntarnos nosotros mismos qué promesas se están rompiendo en nuestro propio tiempo y qué verdades somos llamados a defender sin importar las consecuencias.